Hola mis hermanos, muy buenas noches. Es un gozo siempre reunirnos a estudiar la palabra de Dios y en esta serie que hemos estado ya por largas semanas, hemos estado viendo y conociendo al Dios vivo. Y hoy día tenemos esta ya es nuestra penúltima clase. Ha sido la verdad una tremenda bendición para todos nosotros los maestros porque el preparar estas clases sin duda primeramente nos confronta, nos edifica, nos confronta, nos exhorta a nosotros mismos. Y lo más importante y lo más hermoso que nos ha consolado mucho, en medio de un tiempo de mucha incertidumbre, en medio de un tiempo para la humanidad completa, lo que nos ha pasado, creo en general, es que hemos podido volver a mirar quién es nuestro Dios. Y hoy es bien interesante el tema que vamos a ir abordando, porque es un atributo de Dios que pareciera como, eh, como lejano, o más que lejano, quizás como molesto para nosotros los seres humanos, que constantemente tendemos a romper las reglas. Y es el atributo que hoy vamos a ir viendo, que si ustedes ven sus pantallas, ahí aparece un martillo, ¿cierto? Una balanza, unos libros, a ver qué atributo se les viene a la mente. Bueno, el atributo que vamos a ver es hoy que pareciera ser uno, sin embargo, son dos. Dos. Dios es legislador y juez. Por eso les decía que pareciera como que nos genera al tiro cierta distancia con nosotros los seres humanos que tendemos constantemente a romper las reglas, a, a vernos siempre desafiados o confrontados, ¿cierto? Cuando hay reglas. Y es algo como natural en nosotros, es producto de nuestra naturaleza caída. Cuando vemos reglas o vemos de que hay algo que tiene una estructura, tendemos a querer violentar esa estructura. Porque así lo hicieron nuestros padres desde el principio, Adán y Eva. Y esa naturaleza lamentablemente la hemos heredado, pero vamos a ver que es mucho más profundo y potente este atributo de Dios. Y vamos a comenzar con, siempre como hemos ido venido explicando un poquito de qué se trata la clase y la estructura que tiene. Está la primera parte, que es la edificación, ¿cierto? Donde vamos en esta oportunidad, en este atributo, vamos a ver una introducción, vamos a ver a Dios como legislador, primero, luego a Dios como juez. ¿Qué es lo que conlleva cada uno de estos títulos? Y por último, también dentro de esta primera etapa de edificación, vamos a ver las conclusiones de estos dos atributos de Dios. Estos dos atributos que pasan a ser roles también dentro de su ser. Es como difícil explicarlo a veces esto un poco, pero esto de entender de que Dios tiene tanto en su carácter su rol. Así como, por ejemplo, decimos de que Dios es eterno, es parte de su esencia, es su rol la eternidad, de ser dador de eternidad. Si Dios es amor, si Dios es espíritu, tiene el rol, ¿cierto?, de compartir su amor. Tiene ese rol de darnos vida. Así también, cuando decimos de que Dios es legislador, Él tiene ese rol de darle reglas a las cosas y a las criaturas, a la creación. Y así como decimos de que Dios es juez, y más que nosotros lo decimos, en realidad nosotros lo descubrimos eso en la escritura, lo que entendemos es que tanto Él tiene el rol como el atributo. Es parte de su carácter. No es solamente de que, a diferencia nuestra, de que nosotros aprendemos una profesión y, y yo digo en mi vida, si me preguntan quién eres tú, yo no digo lo que estudié, sino que digo quién soy como persona. Diferente es Dios, en que Él no puede separar su rol de su atributo, no se contradice. No es que no, yo ya dejo de ser amor hoy día. No, lo hemos visto, ¿cierto?, a través de todas estas series, en que
hay una cosa maravillosa en Dios, en el Dios de la Biblia, es que, y por el cual es confiable, por el cual es digno de alabanza, por el cual es digno de adoración, es que nuestro Dios es íntegro, no lo puedes dividir, Él no cambia. Entonces su rol a la vez también es parte de su carácter. Y esto, por eso es tan importante, porque vamos a ver que Él solamente no es un Dios que solamente crea leyes, como creen los teístas, no ateos, sino que teístas, que ellos creen en un Dios que creó el universo, que creó leyes naturales, físicas, y bueno, las dejó andando como un reloj, y se fue. Y bueno, si funciona hasta que le dio cuerda y bueno, en algún momento esta cuestión se va a parar. No, vamos a ver que es parte de su rol estar con la creación que él crea y le da reglas. Y además es juez, o sea, nunca se ha desentendido de su ley, de lo que él ha creado ni de sus criaturas, a las cuales puso leyes dentro de ellas. Así que vamos a ir avanzando. En la exhortación también vamos a ver nuestro problema a esas conclusiones. Sin duda que nos vamos a encontrar con hartos problemas. Y finalmente, la consolación de cómo vamos a aprender cómo amar al legislador y a su ley. Así que vamos, los invito a que podamos tener nuestros cuadernos listos, para tomar apuntes, para también recuerden que está el link para que hagan sus preguntas. Y vamos con la primera parte de la edificación, que es esta introducción, y me gustaría partir con Isaías 33:22, que es un texto tremendamente importante, en donde vamos a ver qué tremenda profundidad tiene el comprender la palabra de Dios y cómo puede influir, y ojo con esto, puede influir en todas las áreas de la vida del ser humano. Cuando empezamos a apreciar la palabra de Dios y a tratar de implementar lo que aprendemos en la palabra de Dios a nuestras vidas, y no solamente a nuestras vidas, sino que a nuestra sociedad. Mira este versículo lo interesante que es. El primer versículo, 700 años antes de Cristo. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Fíjate, aquí aparecen estos dos roles, juez y legislador. O sea, podemos ver este doble rol en su atributo de crear las leyes y además juzgar que esas leyes se cumplan. O sea, el rol de legislar y el rol de aplicar la ley, de juez. Pero además hay otro atributo que él mismo dice es nuestro rey. ¿A qué se les viene estos tres elementos, estos tres roles, parte de su carácter de Dios? Juez, legislador y rey. ¿A qué se les viene a la mente? ¿Saben cómo están compuestas las democracias de Occidente que fueron influenciadas por el cristianismo después de la Reforma en adelante? Con tres poderes del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Presidente, el Congreso y el poder judicial, los jueces. Legislativo, el que crea las leyes. Judicial, el que aplica las leyes. Y un presidente que administra. ¿Y qué ha traído a Occidente el implementar este modelo lo más similar a la palabra de Dios? Prosperidad en la humanidad. Prosperidad como nunca antes en la historia de la humanidad. Mira qué interesante es ver cómo al ver que nosotros intentamos llevar a cabo el modelo que está en la Escritura a nuestras propias vidas y también a nuestra sociedad, es increíble cómo esto impacta en la historia y en nuestra cultura, cuando traemos la palabra de Dios a nuestra vida práctica. Y la influencia, ahí puse un título, la influencia del cristianismo y la ley en el mundo occidental. Lo primero que comenzaron a hacer al entender la Biblia, los reformadores sobre todo, es que toda autoridad humana está sujeta
o bajo la ley moral de Dios. Es decir, que ya no hay un rey supremo, un monarca que por revelación divina que nadie más vio, dice de que debe tener toda la autoridad. No. Y hay algo muy interesante que comenzó a influenciar en la sociedad al traer el modelo bíblico, es que el individuo como sujeto de derecho, por su condición de criatura creada a imagen de Dios. Este es el inicio de los derechos humanos. Nunca hubieran llegado los derechos humanos a la sociedad, nunca se hubieran abolido la esclavitud si los principios bíblicos no hubieran afectado a nuestra sociedad. Entonces es tremendamente importante ver cómo influye la Biblia en la vida, no solamente de la iglesia dentro de cuatro paredes, sino que cuando la iglesia, cuando el cristianismo transmite su forma de vida hacia la cultura en la cual habita, es increíble cómo esa cultura, cómo esa sociedad es bendecida, es prosperada. Y es increíble cómo el sujeto, el individuo que antes o era estatizado por su casta, como hasta el día de hoy los hindúes lo hacen, en que si tú naciste pobre, tú vas a ser pobre toda tu vida. Si tú eres esclavo, vas a ser esclavo toda tu vida. Recién los romanos en algún momento le dieron la oportunidad a los esclavos para que pudieran comprar su libertad, pero después de mucho esfuerzo, si que eran realmente brillantes y que podían ayudar en algo, ahí recién ellos podían comprar su libertad y dejar de ser esclavos. Pero igual pasaban a tener un estatus un poco superior nada más, que les permitía ciertas libertades, pero imposible que él pudiera llegar a ser un rey. Entonces, los libertos que se llamaban. Entonces vemos que a través de la historia, recién con la Biblia influenciando la sociedad, es que empieza el sujeto, el individuo a tener derechos. A tener derechos. Y bueno, lo vamos a seguir viendo. Después de la Reforma nace la idea del imperio de la ley. Es muy importante esto, con lo cual se crean los tres poderes del Estado, lo que les venía comentando, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y para qué se crean? Porque en Dios, fíjate esto que es interesante, en Dios hay una armonía perfecta entre ser el juez, entre ser el legislador y ser el rey en la misma persona de Dios, que sabemos que es una trinidad, en la cual se someten y se aman entre ellos. No es que luchan entre ellos por el poder, sino que ellos se aman y en amor la Trinidad de Dios se manifiesta y se puede manifestar en estos tres roles, juez, legislador y rey. ¿Qué hacen los reformadores cuando empiezan a ver de que las sociedades, la verdad, han sido déspotas terriblemente los quienes han tenido el poder? Es que ellos dan a entender y le exhortan a la sociedad a decirle, miren, la Biblia dice de que incluso el rey está bajo la autoridad de Dios. Él no es a la misma altura de Dios, como también el papado lo enseñaba, de que el papa, al ser el vicario de Cristo, entre comillas, era el representante de Dios, entonces tenía un poder plenipotenciario, como hoy día, hasta el día de hoy, lamentablemente el Vaticano cree que el papa es la infalibilidad del papa, de que él no se equivoca. Anda. O sea, la historia, la verdad es que dice, la historia y los números dicen cosas completamente distintas. Yo puedo decir muchas cosas, yo me puedo imaginar muchas cosas, pero la realidad dice otra, la historia dice otra cosa. Entonces, cuando los reformadores, hay hombres tremendamente importantes, sobre todo en Inglaterra, en donde es la primera vez de que se decapita un rey, la primera vez. Porque ya no había caso de cómo tratar con él, porque él se juraba, ¿cierto?, que tenía un poder absoluto de Dios. Entonces, ¿qué hay? Una revolución gloriosa que se llama, históricamente, en donde está Oliver Cromwell, hay hombres como John Locke, pensadores que empezaron a aplicar la escritura a la sociedad. Y es increíble cómo esa sociedad empezó a florecer. Las personas comenzaron a florecer primero como individuos, sujetos de derecho, creados con dignidad solo por ser a la imagen, creados a la imagen de Dios.
Vino libertad, libertad donde se separaron los poderes del Estado, donde empezaron, sobre todo en Estados Unidos también, con los padres fundadores, que muchos de ellos eran cristianos, presbiterianos, donde ellos aplicaron el sistema de gobierno a la sociedad civil. El gobierno de la iglesia lo aplicaron a la sociedad civil. Entonces se empezó a ver este contrapesos que ellos le llaman, contrapesos de poderes. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, fíjate qué importante esto, el concepto histórico de los imperios y el papado, que el monarca de turno tenía un derecho divino para gobernar, es sustituido por la idea bíblica que todo hombre es pecador y mayormente cuando tiene poder. Por tanto, necesita contrapesos de poder. Lo que para Dios es el ser íntegro, en que no hay división en él, ellos copiaron ese mismo modelo de Isaías 33:22 para aplicarlo en el Estado, en este ente conformado por personas pecadoras todas, sujetos a tentaciones de poder. Ellos entendieron que el hombre es malo por naturaleza. Entendieron esa verdad bíblica. Entonces ellos decían, no, un hombre con poder absoluto es un monstruo. Entonces lo que debemos tener para las personas que rijan, que administren un Estado, es contrapesos. Y aplicaron esta verdad bíblica, que trajo, como les decía, tremendo florecimiento a la sociedad. Y que hoy día, lamentablemente, es como estamos dejando a Dios de lado de la sociedad, y la iglesia también nos hemos encerrado en nuestra vida de iglesia y no hemos salado nuestra sociedad. Lo que vemos hoy día es, obviamente, la sociedad siempre va a querer rebelarse contra Dios y lo quieren sacar de la ecuación. Como lo que pasó con la Revolución Francesa, que fue una imitación a la Revolución Inglesa, la Revolución Gloriosa que se llama, pero fue una imitación, pero sin Dios. Mira qué interesante. Ellos quisieron rebelarse contra el rey, contra ese monarca, pero sin principios bíblicos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? El hombre es religioso de por sí, per se. Entonces sacaron de la catedral de Notre Dame todas las figuras de Dios, de santos, de X, y pero sí pusieron a una imagen, o sea, no una imagen, a una persona, a una mujer, a una bailarina, la vistieron de azul y empezaron a adorarla a ella como eh, no recuerdo el nombre, pero eh, como el saber, empezaron a adorarla a ella como el ícono del humanismo, del saber humano. Mira. Y bueno, también inventaron la guillotina, ¿cierto? Con la que mataron a más de 40.000 franceses. Qué extraño. Es porque quisieron imitar lo mismo, pero sin Dios, sin el principio bíblico. Lo que ocurre es un desastre. Son como todas las ideologías que quieren imitar ideales bíblicos, pero sin Dios. Lo que ocurre ahí es un desastre, porque cambiamos al ser humano, ponemos al hombre rigiendo eso, sin contrapesos de poder. Entonces, y esto es una frase de un ensayo de un hombre, Augusto Zimmermann, que si no me equivoco, que él dice, la Biblia es reconocida como el libro más importante para el desarrollo del Estado de Derecho y las instituciones democráticas en el mundo occidental. Y es real. Entonces sigamos avanzando, vamos a ver a Dios el legislador. Ya vimos un poco una introducción, ahora vamos con Dios el legislador. ¿Qué quiere decir? La palabra en hebreo es hakak, que esa palabra quiere decir es quien diseña, determina y traza la ley. Ahora, vamos a ver de qué leyes estamos hablando, porque no estamos hablando solamente de leyes morales, sino que todo el universo entero, el macrocosmos, tiene leyes. Hay leyes en el espacio y la materia. Es cuando el mismo Señor dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Y si tú lees del versículo 1 al 18, está toda la creación del universo. Extraordinario, en solo 18 versículos.
toda la creación del universo. Y cuando Él dice creó, esa palabra vará, el Señor en el poder de su palabra, lo que le está diciendo a esas cosas creadas, ustedes van a ser creadas con leyes sobre sí mismos, para que se rijan, para que se muevan, para que cumplan su diseño. Dios en su poder creativo, Dios el creador, como ya vimos en las otras clases anteriores, Dios lo que pone implícitamente son leyes. Él es el legislador, Él es el que crea no solamente la criatura, sino que dentro de esa criatura, animada o inanimada, van leyes implícitas. Por ejemplo, el tiempo tiene leyes, el espacio tiene leyes, la materia tiene leyes. ¿Cómo explicamos entonces la velocidad, la ley de gravedad? Todo lo que han hecho los científicos, todo lo que han hecho grandes hombres, incluso la gran mayoría de los científicos fueron cristianos porque partieron con una cosmovisión de un creador. Y es increíble como al tener una cosmovisión cristiana, aquellos Newton, Farel, Faraday, ¿quién es más? Marconi también. Hay un montón de científicos, sobre todo desde la Reforma en adelante, muchos escoceses, por ejemplo, que parten de esta cosmovisión cristiana. Dios, hay un creador y el creador da leyes. Entonces lo que nosotros tenemos que descubrir son esas leyes, cómo funcionan y respetarlas. Y al respetarlas vamos a ir descubriendo un mundo de maravillas. Y es lo que así ha pasado con el macrocosmos. Al ir entendiendo la rotación que tiene la Tierra, la inclinación que tiene, que gracias a esa inclinación y a la distancia que tenemos para con el Sol, no nos quemamos ni nos congelamos, sino que hay 4 estaciones en armonía, en donde en unas partes del globo se atenúan más, en otras se intensifican más. Todo es extraordinario. La rotación de la Luna alrededor de la Tierra, los cometas, ¿por qué no colapsa el universo? Todo tiene leyes. Y lo que el ser humano, cuando tenía esta cosmovisión bíblica de Dios, lo único que fue haciendo, tenemos que ir descubriendo cuáles son esas leyes. Y cada día, hasta el día de hoy, nos seguimos maravillando. Todo con leyes. El Señor habló con Job en Job 38, del 1 al 38. No están todos todo el versículo, pero mira, cuando empieza a preguntarle a Job, que Job quería una cita con Dios, entonces Dios le dice, bueno, a ver Job, conversemos. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando yo fundaba la tierra, le ponía reglas. ¿Quién ordenó sus medidas? ¿Leyes? ¿Reglas? Si lo sabes, ¿quién encerró con puertas el mar y establecí sobre él mi decreto? ¿Has visto los tsunamis? ¿Has visto cómo el agua no hay nada que la detenga? Eso debería suceder todo el tiempo, porque el agua tiene mayor peso que el aire, que la atmósfera. Físicamente no debiera estar el agua con límites, el océano debiera desbordar la tierra. ¿Por qué no lo hace? ¿Y por qué de tiempo en tiempo Dios nos muestra y nos dice, miren, yo soy el que sostengo mi creación, yo soy el que sostengo los mares incluso y les pongo límites? Interesante. Y él le dice a Job, le dice, y establecí sobre él mi decreto, puse leyes a esas cosas inanimadas, a la creación. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Quién es el legislador? Dios. ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? De la influencia que tienen las estrellas, ¿cierto? La astronomía, como ha ido descubierto, cómo increíble ha sido hasta guía para los navegantes, las estrellas. ¿Acaso Dios no ha puesto leyes sobre su creación? Sí, porque Él es el legislador. Ahora, Él también, no solamente el macrocosmos, sino también el microcosmos. Hay leyes en los seres vivos. Después del versículo 18, en el 20,
Dice Dios, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, según su género. Le puso reglas, le puso leyes. Y por más que la evolución quiera decirnos que no, que evolucionaron de una especie a otra, imposible, científicamente imposible. No se puede pasar de una especie a otra. ¿Por qué? Porque el Creador le puso leyes a sus criaturas. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplíquense y llenen las aguas de los mares, multiplíquense de las aves de la tierra. Les puso reglas, multiplíquense. ¿Y qué hacen los animales? Se multiplican. Luego dijo Dios: produzcan la tierra seres vivos, vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Salmo 139, David, sin tener ecografía, sin tener análisis de células, análisis de ADN, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Leyes, él fue el legislador, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Sus leyes, este atributo de Dios muestra la grandeza de Dios, de nuestro Creador. La célula es extraordinariamente increíble. Es la unidad funcional viva más pequeña que tenemos los seres humanos. Y en ella es tan compleja, pero es la unidad funcional. Es una cosa que está viva y que pudiera mandarse sola. Pero extrañamente se juntan muchas millones de ellas y forman un tejido. ¿Quién les dio esa orden para que formen ese tejido? ¿Quién les dio esa regla, esa ley? Dios, el creador de la célula. Y luego que forman un tejido, todas estas células se unen y juntan y forman un órgano que tiene una función. ¿Quién le dio esa función? ¿Quién le dio esa regla? Y luego que forman un órgano, luego todas estas otras células forman otro órgano, luego forman muchos órganos y todos esos órganos forman un cuerpo humano. ¿Quién le da la regla, la ley, para que ellas se junten y hagan esto? El ADN que está dentro de la célula y que ya es más microscópico y que contiene toda nuestra información genética, fenotípica y genotípica, o sea, de nuestro cuerpo humano y también de nuestra sexualidad, de nuestro género, y todo nuestro historial genético para atrás. Es una biblioteca extraordinaria. Entonces, toda la creación muestra de manera gloriosa que Dios puso leyes a sus criaturas. O sea, detrás de cada criatura, detrás de cada creación, animada, inanimada, macrocosmos o microcosmos, hay algo diciéndonos a gritos: hay un legislador, hay un Dios inteligente que le dio reglas a toda la creación. Es extraordinario ver esto. Y esto, reglas en la humanidad, leyes morales. Esto es lo que el ateo no puede contradecir. Aquí es donde el argumento del ateo se derrumba. Ya con el anterior se derrumba, y con este es como el tiro de gracia. Porque ¿de dónde entonces sacamos nuestras reglas morales? ¿De dónde el ser humano saca lo que aprecia como bueno y como malo? Si somos evolutivos y venimos de la nada, no tiene sentido. Es un sinsentido tremendo. Necesitamos más fe para ser ateos que para ser creyentes. Adán y Eva, Dios les da leyes universales a su mente. Cuando les dice en Génesis 1, me equivoqué en la cita, del 26 en adelante, le dice: multiplíquense, sojuzguen la tierra, administrenla. Ya le está dando reglas morales a los seres humanos. 2, el 15 al 16, cuando están en el huerto del Edén, tienes que labrar este huerto, tienes que hacer esto y no tienes que hacer esto otro. No vayas a ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Leyes morales, de cosas que hacer y cosas que no hacer, de lo bueno y de lo malo. En Romanos 2, del 14 al 15, dice que Dios en su creación ha dado a conocer al hombre y que por eso no tiene excusa, porque las lleva dentro de él, en su conciencia. De hecho, el hombre va a ser juzgado por su conciencia, porque él sabe, porque conlleva la imagen de Dios
Y Él lo sabe, por ateo que uno sea, que uno diga querer ser o anhelar ser. A Noé le dan leyes universales. Después del diluvio, cuando salen del arca, hay al menos 7 aspectos que no los vamos a ver ahora, pero que en Génesis 9 Dios le habla a Noé, que es como el reseteo de la humanidad, en donde ahora ya no es solamente de una familia, sino que de 4 familias, en donde va a haber mayor variedad de, 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 mm, de multiplicación, ¿cierto? De seres humanos, que algunos con un tono de color, otros quizás más achinaditos, qué sé yo, otros más rubiecitos, pero de toda esta mezcla, Dios le da leyes y leyes morales, en donde le dice, no, no comerás la sangre. ¿Y eso qué quiere decir? De que no te comerás viva a una persona en el fondo, a un animal. No, hay ya la primera ley moral de no matarás, porque el ser humano tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces ya, mira, fíjate, en ese tiempo Dios está diciendo que el hombre pecó, sí, es malo desde su juventud, dice el texto. Sin embargo, el hombre que mate a otro va a tener la pena capital. ¿Por qué? Porque está queriendo destruir la imagen de Dios y las sangres de él. El aborto hoy día, por ejemplo, es una aberración, porque no solamente estoy matando al ser humano, sino que estoy matando a toda su descendencia, a todas las posibles sangres que iban a salir de ese ser humano. Leyes morales, universales, no solamente para Noé. A Abraham le dio una ley personal, ¿cierto? Sale de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré, pero en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, leyes universales también. Con Moisés le dio leyes nacionales en Éxodo cuando vemos los 10 mandamientos. Y en Jesucristo esas leyes nacionales pasaron a ser leyes universales, pero con la connotación de que iban a poder realizarse solo en su amor. Como en Juan 13 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Leyes morales. Dios es el legislador. Él es el que ha creado las reglas. Entonces, cuando nosotros transgredimos las reglas, en realidad, antes de faltar a la verdad o faltar contra mi prójimo, yo estoy ofendiendo al legislador, al dador de la ley. Entonces, y en Mateo 28, en la Gran Comisión, leyes morales para su iglesia. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. O sea, toda potestad me es dada a Cristo. Yo soy el legislador, yo soy el juez, yo soy el rey, yo soy Dios. Y le estoy diciendo a mi iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tremendo. Entonces, vemos la mano de Dios en todas y cada una de las reglas humanas. Permiso un poquito. Ahí sí. Continuamos. Ahora, ¿qué quiere decir de que Dios sea juez? En Isaías la palabra juez es shafat. Shafat, que quiere decir quien pronuncia sentencia para defender o castigar a quien hace o quien hace cumplir la ley. Y aquí vemos algunas características de Dios como juez. Mira algunas características en los textos. En Génesis 18:25b dice, el juez de toda la tierra. Este es Abraham cuando no ha de ser lo que es justo. ¿Se acuerdan de cuando Abraham, o recuerdan a los que no han visto esa historia? En el contexto, Dios aparece con 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham, sabiendo que estaba su sobrino ahí, le dice, Señor, lejos de ti matar al justo con el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Y quién le dijo a Abraham de que Dios era juez? El ser humano ya lo sabía. Desde Adán y Eva, desde Noé con el reseteo, ellos, los seres humanos, ya lo sabían. Mira otra característica en Salmo 75:5, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Él es el que determina qué es lo justo y qué no lo es.
No nosotros tendemos a poner a Dios en el banquillo diciendo, pero esto es injusto. ¿Quién lo dice? Si Dios es el que determina qué es lo justo y qué no. Dios es juez justo, de nuevo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7:1. Entonces, Dios es juez justo. Entonces, esta frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, es una media verdad, lamentablemente, porque estamos denigrando al juez justo. Estamos quitando su atributo de justicia, ¿no? Y el texto dice, claro, ¿no? Él está airado contra el impío todos los días. Él concede perdón y gracia al pecador arrepentido, el arrepentimiento. Lamentablemente, con estas frases cortas como eslogan, tendemos a desvirtuar la verdad. Debemos decir toda la verdad, no solamente parte de la verdad. Dios es juez justo. Él es el juez de toda carne, ya no solamente de toda la tierra o de la creación como planeta, sino que Él es juez de toda carne. Entregará a los impíos espada, dice Jehová en Jeremías. Es juez, ¿sí? Él va a cumplir su ley, ¿sí? Él nunca va a bajar el estándar, porque sería bajar su rol, bajar su atributo, bajar su carácter. Eso es imposible. Pero mira qué lindo también cómo ahora empezamos a entender un poquito esto con este juez justo, juez de toda carne, juez de toda la tierra. Pero mira cómo nos podemos acercar a este juez. Vengan a mí tus misericordias, dice el salmista, para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Ah? ¿Mi delicia? No, si al ser humano no le gusta la ley de Dios. Aquí vamos a empezar a ir encontrando algo interesante dentro de este legislador y juez. Mira cómo lo dice el salmista y por qué lo dice. Tu justicia, justicia eterna, y tu ley, la verdad. Ahora la ley de Dios es la verdad y su justicia es eterna, o sea, no cambia y es indestructible al ser eterna. Como el Señor mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Ni una tilde, ni una jota, dice en el Sermón del Monte, va a ser quebrantada. Su palabra se va a cumplir. Lo hermoso es que el mismo Señor dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo la vengo a cumplir. Él, Jesús, en Hechos 10:42, mira la predicación como era en la iglesia primitiva. Él, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjate que no le dice Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No, la predicación bíblica es decir que Dios es juez, no esconderlo. Y mira qué lindo como lo dice Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Se la mereció Pablo? ¿Se la ganó? En aquel día, y no solo a mí. Aquí está la condición para esa corona, sino también a todos los que caminan todo lo que yo he caminado, a los que predican todo lo que yo he predicado, a los que plantan las iglesias que yo he plantado. No, aquí está como nos acercamos al juez justo, sino también a todos los que aman su venida. Por ahí va el tema. Ahora, principales conclusiones para ir avanzando. Esto es una pincelada, es un barniz, pero esto es extraordinariamente profundo. Yo le doy gracias al Señor porque he podido aprender mucho y esto lo que quiero compartirles algunas de las principales conclusiones en este tiempo de edificación es que de acuerdo a lo aprendido de Dios como legislador y juez, aprendemos que nada en el universo es al azar. Todo cuanto Dios ha creado posee una naturaleza y diseño, una ley que honra y revela a su creador. Como dice Romanos 1, 19, 20. Que las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, han sido mostradas claramente y las podemos ver claramente a través de la creación. Increíble, no tenemos excusa. Otra conclusión es que todo cuanto Dios ha creado debe responder ante el juez. Un día todos vamos a dar cuentas de acuerdo a la naturaleza, a las leyes con las cuales fue creada. Todo va a dar cuenta a Dios un día.
de acuerdo a la ley con la cual fue creado. Si nosotros seguimos viviendo nuestra ley de pecado, vamos a dar cuenta delante de Dios por esa naturaleza pecaminosa. Pero si hemos sido rediseñados, regenerados a través de la ley de la gracia, vamos a dar cuenta a través de Cristo. Mira qué hermoso. Si yo quiero dar cuenta a través de mis propios actos y hechos, Dios, que Dios nos ampare. No, hay juicio. Y otra conclusión es que cada vez que la humanidad se acerca a la ley de Dios, a la ley con la cual fue diseñado, es bendecido tanto el individuo como su sociedad. Justicia igual a libertad. Si yo me acerco al legislador, ¿cómo creó su ley, Señor? Si yo empiezo a entender, Señor juez, yo quiero cumplir su ley, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo entenderla? El hombre natural no percibe las cosas espirituales, no puede, porque está muerto en delitos y pecados. Pero el creyente sí puede. No tenemos excusa, hermano. Cada vez que la humanidad se aleja de la ley de Dios, el individuo se corrompe y su sociedad se esclaviza a la tiranía humana. Como dice Romanos 21 al 25, los cuales, conociendo a Dios, no le dieron gracias, no le honraron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imágenes de aves, de cuadrúpedos, de animales, por lo cual Dios dice que los entregó. Por haber desechado al legislador, por haber desechado al juez. Y es lo que estamos viendo hoy día lamentablemente en nuestra cultura, en nuestra cultura occidental, donde nace con principios bíblicos, donde fuimos bendecidos al ir incorporando principios bíblicos a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Hoy día estamos queriendo sacar a Dios de la ecuación y para reemplazarlo, ¿por qué? Eso va a crear un vacío tremendo que vamos a tratar de llenar con leyes humanas que van a ser aberraciones. Y ya las estamos viendo, ya las estamos experimentando, ya las está sufriendo Europa, que fue una cuna de todo este modelo. Y ya la está sufriendo Estados Unidos también. Qué tremendo cuando dejamos a Dios de lado. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, el desastre es inminente. Vamos a nuestra segunda parte, la exhortación, en donde vemos, ya lo hemos ido viendo, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a ir un poquito ordenando estas ideas, ¿cierto? A estas principales conclusiones que aprendimos de lo que ya aprendimos de Dios el legislador y Dios el juez. Principales problemas a las conclusiones. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Cómo nos confronta? El problema es que entendemos que nada es al azar, ¿cierto? Que Dios le ha dado una ley a cada cosa. Sin embargo, el gran problema de nuestras decisiones es que no son guiadas por las leyes de Dios, sino por nuestras egoístas motivaciones. Por tanto, el problema de ellas es que no honran ni revelan a Dios. Y debemos cosechar las consecuencias de nuestras malas decisiones, que casi al azar tomamos muchas veces las cosas. Incluso su pueblo, su iglesia, lamentablemente. Todo cuanto Dios ha creado, la segunda conclusión, es que debe responder un día delante de Dios, de acuerdo a su diseño. Y el problema, hermanos, es que gran parte de nuestra vida, tanto individual, familiar y también como iglesia, muchas veces se vive sin pensar que un día daremos cuenta ante nuestro Dios por todo cuanto nos confió. La parábola de los talentos es una de ellas. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese talento y esos dones escondidos, tapados, bajo tierra? ¿Por qué no? ¿Porque me desmotivé? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Un día vamos a dar cuenta delante de ello, porque la ley que Dios dio para sus talentos, para los dones que le dio a su iglesia, es que al usarlos se multipliquen. Es una ley del legislador, la cual no podemos, si nosotros la transgredemos, vamos a dar cuenta un día.
Y al final, cada vez que la humanidad se acerca a la ley de Dios es bendecido, y cada vez que se aleja, el individuo se corrompe. El problema es que nuestra falta de amor por su ley hace que el mundo cada día más y más se aleje de lo bella y gloriosa que es su voluntad, de lo bella, gloriosa, perfecta, agradable que es la voluntad, las leyes del Creador, del legislador y del juez. Y eso pasa tanto individualmente, no amamos su ley, no la conocemos, no conocemos al legislador, no conocemos al juez. Por tanto, menos vamos a poder irradiar esa hermosa ley moral y de la creación hacia el mundo, que grita de odio por Dios porque no sabe, no lo conoce. Entonces, esos son los problemas. Y un texto para reflexionar, Malaquías 3:14. Mira lo que le pasaba al pueblo en ese tiempo. Antes de que Dios guardara silencio por 400 años, este fue el reproche de Dios a su pueblo, Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ese es el problema, nuestro poco amor por su ley. Ahora, nuestra tercera parte de consolación, después de que hemos sido edificados y exhortados, sin duda, tanto ustedes como yo, la pregunta final: ¿cómo amar al legislador y su ley? Mira cómo lo dice Mateo, Sermón del Monte. Bienaventurados, estas son sus reglas. Esta es la ley del legislador y del juez para que podamos amar su ley y al legislador. ¿Cómo partimos? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está la primera ley, pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si hay arrepentimiento, el Consolador viene sobre nosotros y nos enseña a amar su ley y a querer ser como Él. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Cómo? La única manera de poder amar al legislador y a su ley es partir por el inicio nuevamente, tanto su iglesia como el impío, todos. Volvamos a ser pobres de espíritu, humildes, a entender quiénes somos nosotros y quién es Dios, a llorar por nuestro pecado, a pedirle perdón y que venga el Consolador, su Espíritu Santo sobre nuestra vida para que nos enseñe a ser como Él. Venid a mí todos los que... Aquí está la otra ley. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, ahí está su Espíritu, sobre vosotros, y aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde de corazón. De Él. Él es el legislador. Él es el juez, pero mira cómo es, manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí recién podemos amar su ley. Y como dice el texto, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre y sed del legislador, hambre y sed de ese juez, que parece lejano, no, es muy cercano. Porque ellos serán saciados. Ese es nuestro anhelo como escuela bíblica, de que cada cosa que aprendamos nos edifique, nos exhorte, pero nos consuele en Cristo. Porque solo en Él, solo en Él, vamos a poder amar su ley. Y vamos a ser bendecidos no solo nosotros, también nuestra familia, todo alrededor, y también nuestra sociedad, que lo necesita urgentemente. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.